Bien, eh, como vimos en el anterior video, nos quedamos en la parte de las manifestaciones clínicas, la patogenia, la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de membrana hialina. En esta parte vamos a hablar principalmente de lo que es el manejo de la enfermedad de membrana hialina. Para ver el manejo, primero tenemos que ver un algoritmo general de lo que es cómo se debe tratar a estos pacientes. Comenzamos primero en el algoritmo, viendo a los pacientes que tienen un distrés, una dificultad para respirar, un síndrome de dificultad respiratoria. En el caso de que sea prematuro, pues podremos considerar que este paciente está sufriendo una enfermedad de membrana hialina. El primer tratamiento que se debe administrar a estos pacientes, incluso independientemente si tiene o no tiene síntomas, también se ha observado, es el CPAP. Como más adelante vamos a ver de qué trata el CPAP. El CPAP posteriormente se le inicia a este recién nacido y luego se evalúa. Si el paciente persiste con una respiración forzada o tiene un FiO2 menor de 0.4, se le puede seguir continuando con el CPAP. En todo caso, en el caso contrario, si el paciente ya tiene apnea o si tiene un FiO2 mayor o igual de 0.4, se le considera la intubación y el inicio de la administración de surfactante endotraqueal por la intubación. Vamos primero con los pacientes en los cuales, si responden al CPAP, tienen un FiO2 menor de 0.4, persisten con una respiración forzada, pero tienen un FiO2 menor de 0.4. En estos pacientes, pues como mencioné anteriormente, se le continúa con el CPAP y posteriormente se vuelve a reevaluar en esta segunda vez de CPAP. En esta segunda vez se le reevalúa y obteniéndose un análisis de gases arteriales. En este análisis de gases arteriales podemos tener dos resultados. El primero, en el cual se puede observar un FiO2 que está por debajo de 0.4 y un pH mayor o igual a 7.2. Esto nos da a entender de que de alguna manera el CPAP está haciendo un efecto, está oxigenando bien, digamos, los tejidos del recién nacido, manteniendo un pH normal, una baja concentración de CO2 y un FiO2 menor de 0.4. Por consiguiente, se le continúa con el CPAP hasta la necesidad, hasta lo que necesite, porque más o menos debe ser aproximadamente una semana, más o menos. Tal vez 5 días, dependiendo a la demanda del recién nacido. En el caso contrario, si después del análisis de gases arteriales, el FiO2 se encuentra por encima de 0.4, tiene un pH menor de 7.2, es un pH ácido, también se le considera la intubación y administrar la terapia con surfactante. Bien, entonces tenemos los criterios para iniciar la intubación y la terapia con surfactante. En primer lugar es la apnea, en segundo lugar es un FiO2 mayor o igual de 0.4 y en tercer lugar es un pH menor de 7.2. Al tener estos tres criterios más importantes en el recién nacido prematuro con una enfermedad de membrana hialina, se procede a hacer la intubación y la administración de surfactante. Luego de haber hecho la primera dosis, haber dado la primera dosis de surfactante, se obtiene un segundo, en el otro caso, un primer análisis de gases arteriales. En este caso, los valores del FiO2 un poco que difieren. A partir de la intubación y el surfactante, y a partir de la obtención del primer AGA posterior a la intubación, si el paciente tiene un FiO2 menor de 0.3 o un pH mayor de 7.25, se considera la rápida extubación y el pase a CPAP. En el caso contrario, si el paciente persiste con un FiO2 mayor o igual de 0.3, se le sigue dando una segunda dosis de surfactante y se le sigue con la intubación hasta obtener mejores resultados. Es decir, la terapia con surfactante se va a evaluar con cada dosis que se da. Se da una primera dosis, se evalúa con un AGA. Si está bien, se pasa a CPAP. Si está mal, se continúa con la intubación y se da una segunda dosis de surfactante. Y así se le vuelve a reevaluar nuevamente con otro AGA hasta ver que tenga mejoría.
Entonces, este algoritmo, hay que tener en cuenta, entonces en la intervención tenemos intervenciones específicas para tratar la membrana hialina. Dentro de estas tenemos primero la administración de corticoides prenatales, ya que sabemos que un paciente a la cual se le da corticoides durante la etapa pregestacional, durante la etapa gestacional, tiene una mejor producción de surfactante y por consiguiente tiene un mejor pronóstico al momento de nacer. Luego, en el caso de que el paciente ya haya nacido, se pasa a lo que tenemos el tratamiento de la presión positiva continua para prevenir la telectasia. Básicamente la presión positiva continua lo que nos intenta decir es que normalmente en un alveolo de un recién nacido en el cual respira y posteriormente el aire ingresa al alveolo y luego el aire sale del alveolo, al momento en que sale el alveolo colapsa. Entonces lo que hace esta presión positiva continua es dar como que una presión de aire al final de la expiración para impedir de que este alveolo colapse completamente, de tal manera de que cuando vuelva a respirar sea mucho más fácil que el alveolo vuelva a llenarse, ¿no? Ya que impide el colapso. Este tipo de presión se le llama PIP. De este tipo de tratamiento de las presiones positivas tenemos la presión positiva continua nasal, el CPAP, la ventilación con presión positiva intermitente, en este caso vamos a hablar también, y la intubación traqueal. En caso de la presión positiva, básicamente, como mencionamos, ¿no? Es una presión positiva por vía nasal, se le pone una cánula binasal al recién nacido y por ahí se le va dando presión positiva, ¿ya? Entonces, esto es lo que está más recomendado actualmente para el tratamiento en un primer momento de los pacientes con enfermedad membrana hialina. Se le había observado que, por ejemplo, la cafeína asociada al CPAP tiene buenos resultados, ya que la cafeína evita la apnea, que es muy frecuente a partir de los menores de 28 semanas. Sin embargo, no está estandarizado. O sea, hay estudios que demuestran que tiene beneficios, pero no está estandarizado. Por consiguiente, no se recomienda o se debería evaluar en cada paciente antes de usarlo. La ventilación con presión positiva intermitente nasal, esta se diferencia del CPAP, en el cual también tiene el mismo mecanismo de dar presión positiva por vía nasal, pero la diferencia con el CPAP es que el que controla la presión positiva continua es un ventilador mecánico, por el hecho de que no todos los centros poseen de un ventilador mecánico, ya que es un poco difícil de poder adquirir. El CPAP tiene mayor preferencia por ser más económico. Sin embargo, la ventilación con presión positiva intermitente nasal, por el hecho de usar ventilador mecánico, es mucho más efectiva y se ha visto, se ha visto en una eficacia casi igual, incluso superior al CPAP. Entonces se considera en el caso de que se tenga en su servicio, se tenga esta forma de presión positiva. Y finalmente la ventilación endotraqueal, en la cual ya es mucho más, la cual es invasiva a diferencia de las dos anteriores. Se hace una intubación, se pone un tubo en la tráquea y el ventilador mecánico es el que está constantemente controlando las respiraciones. Doctor, qué modo en ventilación mecánica, en qué modo lo pongo? Se recomienda, existe un montón de modos para poner ventilación endotraqueal y ventilación mecánica y intubación endotraqueal. El que se recomienda es la ventilación sincronizada y dirigida por volumen. Se recomienda un volumen corriente aproximadamente de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, con una hipercapnia permisiva entre un CO2 de 50 y 55 milímetros de mercurio. Doctor, ¿cuál es la saturación de oxígeno correcta en los pacientes, en estos recién nacidos prematuros con membrana hialina? Se recomienda una saturación entre 90 y 95%, que es la óptima. Por encima del 95% se ha visto problemas cerebrales, ya que produce vasoconstricción, y por debajo del 90% pues también se ha visto alteraciones. Lo importante es mantenerlo en estos valores, 90 y 95. ¿Y cuál es el parámetro correcto de CO2? Entre 45 y 60 milímetros de mercurio. Se recomienda no pasar por encima de estos. Ni la hipercapnia ni la hipocapnia tampoco se recomienda. Como vimos en el algoritmo, también vimos el tratamiento surfactante. ¿En qué consiste el tratamiento con surfactante? Como sabemos, en la enfermedad renalina lo que existe es un déficit de surfactante. Por consiguiente, el tratamiento es darle un surfactante exógeno, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de surfactantes, el natural y el sintético. Actualmente se recomienda mucho el natural, ya que el sintético no tiene buenos resultados. Dentro del natural, básicamente es un licuado de pulmón de bovino,
en el cual se trifuga y se saca a partir de la centrifugación surfactante, y eso se da a los pacientes. Tenemos tres tipos de surfactante natural: tenemos el poractán alfa, el califactante y el veractán. Eh, Ambos tienen muy buena eficacia, digamos, estos tienen muy buena eficacia. Eh, eh, Básicamente estos surfactantes tienen una buena eficacia porque, como vimos en la composición del surfactante, tiene una porción de proteínas. Dentro de las proteínas del surfactante tenemos la B y la C, que son las que producen una disminución de la tensión superficial. Pues bien, estos surfactantes exógenos tienen esas proteínas y por consiguiente tienen esa propiedad de disminuir la tensión superficial, por eso son muy importantes. eh, Hay que observar primero, se da una dosis inicial y luego se observa cómo responde la primera dosis. Entonces, si responde, se le puede pasar a CPAP, porque generalmente esto se usa con intubación, con tubo endotraqueal. Si no responde, se le puede dar una segunda, una tercera y evaluar con cada dosis que se da para ver si mejora o no mejora. ¿Ya? La técnica de administración, doctor, ¿de qué forma le doy el surfactante? Actualmente la única técnica que está aceptada por los estándares es la técnica mediante por la intubación traqueal. Sin embargo, se está observando técnicas menos invasivas para dar este surfactante, como es, por ejemplo, la que más he estudiado es el catéter traqueal delgado, que es un tubito de bien delgadito que no es muy invasivo y que llegas a la tráquea y se puede dar por ahí el surfactante. Se ha visto muy buenos resultados, sin embargo, aún faltan muchos estudios para poder estandarizarlo. Acá tenemos el algoritmo que mencioné, cuidados de apoyo, y estos son cuidados un poco más generales. Se debe mantener una temperatura entre 36.5 y 37 grados centígrados. Se debe mantener un balance hídrico negativo, ya que de por sí el prematuro tiene un balance hídrico positivo porque no orina. Se tiene que ver un manejo cardiovascular, una buena perfusión de la sangre y una nutrición, que tanto que de que la perfusión, una buena perfusión que permita que el recién nacido pueda soportar las calorías que pierde por la enfermedad y también las calorías que pierde por su crecimiento en que se encuentra. El enfoque de manejo, por consiguiente, básicamente es lo que vimos en el algoritmo, pero que hay una cosa bien interesante. ¿Qué pasa si nosotros damos una primera dosis surfactante con la intubación endotraqueal? El paciente va bien y el paciente se la extuba. Y posteriormente la extubación con el CPAP, y el CPAP vuelve nuevamente a recaer. Entonces, en el caso de que tenga un pH menor a 7.2 o un FiO2 mayor a 0.4, se intuba nuevamente, ¿ya? Y se vuelve a dar. O sea, si después se le extuba y empeora con el CPAP otra vez, se le tiene que volver a intubar y se tiene que volver a poner otra dosis surfactante, ¿ya? O sea, eso no significa que porque se le ha intubado ya no se le puede volver a intubar, tiene que volver a intubar nuevamente. Ya, y básicamente ese es el manejo que se realiza en un paciente con enfermedad de membrana hialina.